A lo largo de toda la historia, la iglesia cristiana ha enfrentado oposición externa y peligros internos. La iglesia ha sido perseguida, difamada, menospreciada. Muchos han intentado erradicarla, sofocar su mensaje, destruir su testimonio, y cuando no han podido hacerlo desde afuera, Satanás ha tratado de frenarla desde adentro, sembrando corrupción doctrinal, división, hipocresía. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, la iglesia sigue aquí. Y no me refiero a esta iglesia. Me refiero a la iglesia del Señor en el mundo entero. El evangelio sigue transformando vidas. La palabra de Dios sigue avanzando. Y no porque seamos más fuertes, más inteligentes, o porque hayamos descubierto una estrategia infalible de supervivencia. No ha sido porque la iglesia no es una obra humana, sino una obra de Dios. La iglesia es indetenible porque Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa es una de las grandes lecciones que aprendemos en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, continuando con nuestra serie expositiva en el libro de los Hechos. Y les pido que vayan abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 4. Ahora, permítanme recordarles una vez más que no estamos aquí para relatar una historia emocionante de algo que sucedió hace más de 2000 años. Estamos aquí para ver que lo mismo que hizo que la iglesia fuera indetenible, imparable en aquellos días, sigue siendo lo mismo que hace que la iglesia sea imparable en el día de hoy. Y mis hermanos, es mi oración que al considerar este relato en Hechos 4:32 hasta el 5:42, el Señor fortalezca nuestra fe, el Señor nos llene de convicción, que salgamos de aquí profundamente animados, profundamente motivados, al entender que formamos parte de una iglesia que nada ni nadie puede detener. Hay básicamente 3 escenas aquí. La primera podemos titularla una iglesia indetenible en la unidad y la generosidad. Una iglesia indetenible en la unidad y en la generosidad. Vean el capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La clave para entender esta escena extraordinaria que Lucas va a describirnos ahora al final del capítulo 4, la encontramos en las primeras palabras del versículo 32. La congregación de los que creyeron. Subrayen esa palabra. Mis hermanos, recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. A veces leemos la Biblia tan rápido que perdemos ciertas palabras importantes. Bueno, una de esas palabras es la palabra creyeron. La congregación de los que creyeron. La clave para entender la dinámica, la vida, el poder de esta congregación es la fe. Esta gente realmente creyó en Jesús. Como bien señala John Piper, creer en Jesús como Salvador y Señor, confiar en Él para lo que necesitas, todo lo que necesitas, estar satisfecho con todo lo que Dios es para ti en Jesús, esa es la clave, esa es la raíz de lo que está sucediendo en esta historia. La fe que habían depositado en Jesús era real, y eso produjo en ellos 2 efectos. El primero era que al estar unidos a Jesús, ahora experimentaban una unidad genuina entre ellos. Dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Nuestra unión con Jesús produce al mismo tiempo unidad entre nosotros. Estamos unidos en Cristo.
Mis hermanos, esta gente pudo vencer el egoísmo, esta gente pudo vencer el individualismo que está tan arraigado al corazón humano, porque entendieron que ya no eran simplemente individuos con intereses particulares, sino que eran hermanos de sangre conectados por un mismo Señor. ¿Oíste eso? Miembro de iglesia bíblica, no somos meramente individuos, sí somos individuos, pero también somos hermanos conectados por un mismo Señor y Salvador. Ahora, esta fe que los unió, esta fe que hizo de ellos una familia, subrayen esto, también debilitó su apego por las cosas materiales. Sigan leyendo. Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Mis hermanos, la fe en Cristo nos libera de la avaricia y de la tacañería. Tengo que repetir eso otra vez. La fe en Cristo nos libera de la avaricia y de la tacañería, porque sabemos que ahora no dependemos de una cuenta bancaria, ahora dependemos de Dios, no de las cosas. Y en Cristo tenemos una herencia incorruptible, una herencia eterna en los cielos. Eso fue lo que sucedió en esta congregación. Es evidente que el poder del Cristo resucitado estaba obrando en ellos. Versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mientras los apóstoles predicaban con poder el evangelio de la gracia de Dios, los creyentes demostraban el poder de esa gracia en la generosidad con la que suplían las necesidades de sus hermanos, que seguramente no eran pocos. Mis hermanos, recuerden que esta es una iglesia formada de un montón de personas que había ido a adorar a la Pascua, vino Pentecostés, se convirtieron al Señor. Muchos de ellos se quedaron a vivir en Jerusalén, pescadores que no sabían hacer otra cosa que pescar y no podían hacerlo en Jerusalén. Muchos de ellos perdieron sus trabajos cuando se convirtieron al Señor. A muchos de ellos sus familias los desechó. Mis hermanos, no olviden el contexto histórico en el que estamos. No era que eran necesitados porque eran vagos. Más adelante la Biblia va a decir: el que no trabaja y que no coma. No, aquí no estamos hablando de ayudar a gente necesitada porque no quiere trabajar. Aquí estamos hablando de que esta iglesia tenía ojos misericordiosos para ver la necesidad de sus hermanos. ¿Y qué hacían? Versículo 34. No había pues ningún necesitado entre ellos. Esto es extraordinario, porque todos los que poseían tierras o casas, es decir, el lenguaje actual, todos los terratenientes, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Miren, hermanos, si alguien hiciera eso hoy, o sea, si algún hermano de esta iglesia decidiera vender una tierra para ayudar a los necesitados, para seguir avanzando el reino de Dios, eso sería extraordinario. Pero en aquel tiempo era aún más sorprendente, porque para los judíos, y escuchen esto porque es muy sutil, para los judíos, y no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Para los judíos, poseer un pedazo de tierra en la tierra prometida no solo era una cuestión económica, era una señal de que se tenía una porción en el pacto de Dios y en sus promesas. Por eso es que el judío tenía mucho cuidado de la herencia que recibía de sus padres, y es por eso que la ley protegía la herencia, como por ejemplo el año del jubileo. Cada 7 años, si una persona había tenido que vender su tierra o hipotecar su tierra porque no podía pagar una deuda, ¿saben qué pasaba en Israel? A los 7 años todas las tierras volvían a su dueño original.
¿Por qué Dios hizo eso? Porque para el judío tener un pedazo de tierra en la tierra prometida era sumamente significativo. Pero como dice Nancy Guthrie, estos primeros cristianos en Jesús entendieron que su herencia en Dios no dependía de un título de propiedad, sino de su unión con Cristo. Lo que recibieron de Él era tan real, era tan seguro, era tan infinitamente superior que lo que han heredado de su familia terrenal, y eso hizo que las herencias terrenales perdieran poder sobre ellos. Déjame decirte algo, es bueno recibir una herencia. Eso es una buena noticia. Lo que estoy diciendo es que esas herencias perdieron poder sobre ellos. Por eso no eran tacaños. Por eso no eran avaros. Su identidad ya no estaba definida por la tierra que poseían, sino por la fe que los había unido en Cristo. Ahora, antes de continuar, yo debo hacer una aclaración aquí. Porque algunos han interpretado este pasaje como si la iglesia primitiva hubiera sido una especie de comunidad comunista. Y yo no sé cuántas veces se alude al libro de los Hechos para decir, esa fue la primera sociedad comunista de la historia. No, mis hermanos, esto no es comunismo, esto es verdadera comunión cristiana. Y son dos cosas diferentes, muy diferentes. En el comunismo, el Estado te dice, lo tuyo es de todos, así que dámelo para repartirlo. En el cristianismo, el creyente dice, lo mío es realmente del Señor, y por lo tanto yo no tengo ningún problema en compartirlo contigo para suplir tu necesidad. ¿Ven la diferencia? Es muy diferente. Así que estos primeros cristianos no habían adoptado una especie de ideología marxista. Simplemente comprendieron el evangelio de la gracia, comprendieron las implicaciones del evangelio de la gracia y actuaron en consecuencia. Y la pregunta que yo tengo que hacerme todo el tiempo es, ¿estoy yo actuando en consecuencia a la gracia que yo he recibido de parte del Señor? Ellos no tenían la obligación de vender sus casas, ellos no estaban siendo presionados por los apóstoles. De hecho, vamos a ver en la próxima escena cómo Pedro le dice a Ananías, Ananías, tú no tenías por qué traer el precio de la casa que vendiste, era tu casa. Eso no era obligatorio. Pero estos creyentes comprendieron que eran simples administradores de los bienes que Dios les había dado, y que en su mayordomía ellos debían velar por las necesidades de los demás, como vemos en el caso de Bernabé, versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, Barnabí, Bar, hijo de Nabí, profeta, hijo de los profetas, alguien que hablaba para consolar, exhortar, y por eso le llamaron hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y probablemente Lucas escoge el ejemplo de Bernabé por el papel clave que este hombre habría de jugar más adelante, tanto en la vida de Pablo como en la empresa misionera. Tal parece que Bernabé pertenecía a una familia rica. Recuerden, hermanos, Bernabé era primo de Juan Marcos, o sea, Marcos, el autor del Evangelio. Y la madre de Juan Marcos, María, tenía una casa lo suficientemente grande, dice en Hechos capítulo 12, versículo 12, que la iglesia podía congregarse en la casa. O sea, era gente rica, era gente bien posicionada. Lo que nos enseña que la iglesia ideal no es aquella en la que la mayoría de los miembros pertenecen al mismo nivel socioeconómico. Aquí tenemos a una familia tan y tan rica como Bernabé, Juan Marcos, su mamá, y aquí tenemos gente tan pobre que la iglesia tiene que ayudarlos para que se puedan sostener. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que vencer el clasismo y el elitismo que hay allá afuera. Eso no puede existir aquí dentro. Nosotros somos una familia.
Eso no depende de cuánto dinero tú tienes en un banco. Eso no depende del color de tu piel. Eso no depende si tú eres educado o tú eres analfabeto. Eso depende de la sangre de Cristo que nos ha unido en Él. Somos una familia. Mis hermanos, la gloria de Dios brilla más intensamente en una comunidad donde personas de distintas clases sociales conviven unidas por el Evangelio. Hace unos años un grupo de expertos llegó a la conclusión de que las iglesias que más crecen son aquellas que son uniformes. Todos los ricos aquí, todos los pobres allá. Mientras la iglesia sea uniforme, vamos a crecer y no vamos a tener problemas. No, mis hermanos, si todos los miembros de una iglesia fueran ricos o si todos fueran pobres, se perdería la oportunidad de crecer en amor por aquellos que no pertenecen a tu grupo social particular, sean pobres o ricos. Así que mira, mi hermano, no busques una iglesia en la que te sientas cómodo simplemente porque la mayoría de sus miembros pertenecen a tu mismo nivel socioeconómico. Y repito, sean pobres o sean ricos, eso no sería una iglesia. Eso es un club social con un barniz de espiritualidad. Y nosotros no somos un club social, nosotros somos una iglesia. La verdadera iglesia es una comunidad transformada por la gracia, donde todos aprendemos a ser generosos con lo que tenemos y donde todos nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Y esto va para los ricos y para los pobres, porque tal vez tú no tienes mucho dinero para darle al que lo necesita, pero tienes una palabra de aliento, puedes visitar a ese hermano en necesidad. Tú tienes mucho que dar aquí, tengas mucho, tengas poco. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia del primer siglo fuera perfecta, como vemos en el relato que sigue inmediatamente después, lo que nos lleva a la segunda escena de este relato: una iglesia indetenible en la pureza y el temor de Dios. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, lo mismo que hizo Bernabé, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías. Ahora, piensen en esto por un momento. Pedro no era un hombre rico. Ananías seguramente era un hombre con una muy buena posición económica. Pedro amaba más la gloria de Dios que la reputación de este hombre. O sea, Pedro no le tuvo miedo a llamarle la atención a un rico. El pecado debe ser confrontado, no importa quién lo cometa. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? O sea, quedarte con todo el dinero de la venta. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Este capítulo, no sé si se dieron cuenta, comienza con un pero. ¿Ven? Porque aquí tenemos a una pareja que hizo exactamente lo mismo que hizo Bernabé en el capítulo anterior, pero con una motivación completamente distinta. Tal parece que Ananías y Zafira quisieron ganar la misma reputación de generosidad. O sea, la gente estaba diciendo: wow, Bernabé vendió un terreno. Y ellos pensaron: bueno, vamos a hacer lo mismo, con un pequeño detalle. Es que vamos a decir que el terreno costó tanto, pero nos vamos a quedar con la mitad y vamos a dar la otra parte a la iglesia, diciendo que se fue todo el dinero de la venta. Miren, mis hermanos, eso fue un pecado tan grave a los ojos de Dios que ambos perdieron la vida como parte de un juicio divino. Ahora, yo sé que muchos aquí deben estar súper chocados con esta historia. ¿Cómo que Dios les quitó la vida? Bueno, perdóname, ¿verdad? Yo no escribí este texto.
Aquí dice que Dios le quitó la vida a Ananías y más adelante que le quitó la vida a Zafira porque ella también complotó como su marido. ¿Por qué este relato es tan chocante para ti y para mí? Por dos razones, primariamente. Primero, porque eso no es algo que esté sucediendo en la iglesia a cada rato. Si no, tendríamos muchos funerales. Y por supuesto, como eso no es una cosa que pasa cada rato, la gente dice, ¿cómo que Dios lo mató? Pero en segundo lugar, y esto probablemente es 1000 veces más importante, porque tenemos un concepto muy superficial de la santidad de Dios. O sea, lo que debería extrañarnos no es el hecho de que Dios le quitara la vida a Ananías y Zafira. Mis hermanos, lo que debiera extrañarnos es precisamente que en la iglesia no haya más funerales por causa del pecado. Nosotros tenemos un concepto sumamente superficial de la santidad de Dios y del evangelio de la gracia. Recuerden que en Judas dice que algunos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Bueno, uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestra generación es que han abrazado una versión minimalista del cristianismo, una versión reduccionista del evangelio, que se reduce a todo está bien entre Jesús y yo. ¿Qué es el evangelio? Que todo está bien entre Jesús y yo. Y ¿saben qué? Es verdad que todo está bien entre Jesús y yo, porque su justicia perfecta fue puesta en mi cuenta por medio de la fe. Pero mis hermanos, esa no es la única implicación del evangelio. La gracia que justifica también santifica. La gracia que justifica también transforma nuestro carácter para que seamos cada vez más como Jesús. ¿Y qué significa eso? Cada vez más obedientes, cada vez más generosos, cada vez más compasivos, cada vez más... Pon ahí todo lo que identifica a Jesús. Miren, mis hermanos, ese reduccionismo del evangelio nos hace olvidar que fuimos redimidos por la gracia de Cristo para ser espejos de su gloria. Ahora todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Según a los Corintios 3:18, nosotros fuimos redimidos para ser espejos de su gloria. De manera que el castigo ejemplar de Ananías y Zafira tenía el propósito de mostrarle a esta iglesia recién nacida que la santidad importa. Mis hermanos, la santidad sigue siendo importante para Dios y debe serlo para la iglesia. ¿Por qué fue tan grave este pecado a los ojos de Dios? ¿Qué fue lo que realmente pasó con Ananías y Zafira? Bueno, primero, que amaron más el dinero que la verdad. Ellos amaron más el dinero que la verdad. Como bien ha dicho alguien, cuando vendieron su propiedad y vieron todo ese dinero junto, dijeron, uy, espérate, como diríamos buen dominicano, esto es mucho cuarto. ¿Ustedes recuerdan la historia del hombre que le ofreció al Señor un becerro de los dos que tenía? Y cuando el pastor fue a buscar el becerro, le dijo, le tengo una mala noticia. Él nunca dijo cuál era el becerro. Dice, ay, lo siento, el becerro del Señor se murió. El del Señor, no el tuyo. Eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos amaron más el dinero que la verdad. Les resultó muy difícil desprenderse de tanto dinero. Pero no solamente amaban el dinero, ellos amaban la aprobación de los hombres. Ellos querían proyectar una imagen de generosidad que no se correspondía con la realidad. Ellos querían el reconocimiento público. Ellos querían el prestigio en la iglesia de ser vistos como creyentes piadosos, sacrificados. En otras palabras, ellos querían la gloria que solo le corresponde a Dios. Y hermanos, ¿cuánto cuidado debemos tener con eso?
¿Cómo queremos que los demás se enteren de lo que yo he hecho? Decía Hugh Martin, un gran hombre de Dios del siglo XIX, él decía francamente: me gusta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. ¿Cuánto nos gusta que nos alaben? Que nos reconozcan. Y cuánto, en buen dominicano otra vez, cuánto pique nos da que no nos reconozcan. Amamos la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y precisamente por eso mintieron. Y no solo a la iglesia, le mintieron a Dios. Pedro le dice: ustedes no solamente me mintieron a mí, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Y más adelante dice en el versículo 9, cuando Pedro confronta a Safira, la esposa, Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba o para tentar al Espíritu Santo? ¿En qué sentido Ananías y Zafira tentaron al Espíritu Santo? Bueno, ellos quisieron poner a prueba la paciencia de Dios. Fue como: ¿tolerará Dios nuestra hipocresía? Después de todo, Él es un Dios de gracia. ¿Y saben qué? Sí, Dios es un Dios de gracia. Pero parece que en la iglesia de Cristo algunos confunden gracia con tolerancia. Es gracia, no tolerancia. Miren, mis hermanos, aunque Dios no siempre trata el pecado de los suyos de la misma manera, el pecado siempre le resulta desagradable a Dios. Y no solo por causa de su santidad, sino también por causa de su amor. ¿Cómo así? Bueno, Dios conoce el efecto destructor del pecado. La razón por la que Dios quiere alejarte del pecado es porque Dios te ama. Yo he dicho esto muchas veces. Yo creo que hay personas que visualizan a Dios como un ser aburrido que está en el cielo viendo a ver quién se está divirtiendo demasiado para prohibirle lo que le gusta y así compartir con él su aburrimiento. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios se vale de diversos medios para infundir un temor saludable en los suyos para hacernos bien. No sé si se dieron cuenta, pero en este pasaje 2 veces Lucas señala el hecho de que la muerte de Ananías y Zafira produjo temor. Versículo 5 dice al final: vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Versículo 11: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vino temor sobre la iglesia. No miedo, no terror. El temor del que se está hablando aquí es una profunda reverencia por la grandeza, la majestad, la gloria, la santidad de Dios, que no nos mueve a huir de Él, sino del pecado. Voy a repetir eso otra vez. Mis hermanos, en 2 Corintios 7:1 dice que nosotros debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es correcto que tengamos temor de Dios, porque nuestro Dios es temible. Nuestro Dios no es un diosito con el cual nosotros podemos jugar. Ahora, ese temor no es miedo, ese temor no es terror, es un temor reverente hacia Dios que no nos mueve a huir de Él, sino a huir del pecado. Ese temor reverente hacia Dios nos mueve a huir de lo que nos daña para arrojarnos en los brazos de aquel que es el que provee verdadero deleite, verdadero gozo y verdadera alegría. ¿Qué dice el Salmo 16:11? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, mi hermano, Dios te está alejando del pecado porque te ama. No es para que compartas su santo aburrimiento. Es porque Dios no quiere que te hagas daño.
Así que Satanás trató de frenar la iglesia corrompiéndola desde adentro. ¿Se dieron cuenta que Satanás es un personaje importante aquí? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás es un personaje importante en la historia. Satanás no está tranquilo cuando ve una iglesia creciendo. Tratará de frenarla desde dentro, generando problemas entre hermanos, tentando a los creyentes no solo a pecar, sino también a desanimarse. ¿Alguna vez tú has pensado que cuando Dios te está tentando a ti a desanimarte, está atacando a la iglesia? Piénsalo de esta manera, mis hermanos. ¿Qué pasaría con una iglesia con un montón de miembros desanimados? Satanás va a usar todo lo que él pueda para frenar tu avance, para que tú no quieras seguir corriendo, para que quieras tirar la toalla. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7? Dice Dios, para impedir que yo me enaltezca sobremanera por todo lo que Él me ha dado, me dio un aguijón. Dios me dio un aguijón. ¿Y cómo describe Pablo ese aguijón? Un mensajero de Satanás que me abofeté. Aquí está Dios cuidando a Pablo de que no se llene de orgullo, y aquí está el diablo tratando de desanimar a Pablo. Es el diablo, mis hermanos. Yo le decía a mi esposa cuando veníamos en el camino, aunque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, es impresionante cómo nosotros tenemos tanto los ojos puestos en los seres humanos que olvidamos el ataque de Satanás. Y entonces de repente la iglesia tiene hermanos peleando entre sí, en vez de ser hermanos que están unidos peleando contra su verdadero enemigo, que es el diablo. No es el hermano que está sentado al lado tuyo. Pero el castigo de Dios y la acción disciplinaria de los apóstoles mantuvieron la integridad y pureza de la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Imagínense una iglesia donde dicen, wow, en esa iglesia un hermano mintió y Dios lo mató, y la esposa quiso hacer lo mismo y Dios también la mató. ¿Ustedes creen que eso es una iglesia que la gente va a querer ir? O sea, de verdad, piénsenlo. ¿Qué pragmáticamente, qué nosotros podemos esperar de una iglesia donde la gente se muere por pecar? Bueno, eso fue lo que pasó aquí. Vean el versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos a un grupo que prefiere mantenerse de lejito, porque sabían que ser miembros de esa iglesia en Jerusalén era algo serio. Eso no era un juego. Ellos no estaban jugando a la iglesia. Pero muchos otros, y Lucas dice multitud de hombres y mujeres se añadían. Era algo que estaba pasando todo el tiempo. Esta iglesia crecía y crecía y crecía. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros no tenemos que rebajar el mensaje del evangelio. Nosotros no tenemos que suavizar sus demandas para poder atraer a los perdidos. Perdónenme la expresión, pero no tenemos que ser la iglesia chévere del momento. Eso no es necesario. Prediquemos el evangelio en dependencia del Espíritu Santo. Y comportémonos de una manera digna del evangelio, como dice Pablo en Filipenses 1:27, y deja los resultados en las manos del Señor. En el versículo 16, Lucas nos dice que el alcance de la iglesia había comenzado a traspasar las fronteras. Vean, dice también la gente de las ciudades. Anteriormente dice que hasta la sombra de Pedro sanaba.
Y eso me recuerda lo que dice en Marcos 6, que dice que la gente quería tocar el manto de Jesús para ser sano. Y esta gente ahora tenía el poder del Cristo resucitado. Hasta la sombra de Pedro sanaba. Y yo a veces oigo campaña de sanidad. Yo quiero ver dónde están los hombres que tienen el don que tenían los apóstoles. Que pasen así por un paralítico y la sombra lo sane y lo ponga a caminar. Dice que gente de alrededor de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, Lucas nos está diciendo, no pierdan de vista que esto era una lucha cósmica entre el reino de Dios y el reino de Satanás. O sea, lo que está pasando aquí es que estos hombres con el evangelio estaban entrando en el castillo del hombre fuerte, Satanás, y liberando sus cautivos. Por eso es que no podemos de ninguna manera esperar que el diablo esté tranquilo cuando ven a una iglesia creciendo, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Lo que nos lleva a la tercera escena. Una iglesia indetenible ante la envidia y la hostilidad. Una iglesia indetenible ante la envidia y la hostilidad. Versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, de envidia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Y ahora hoy, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad todo el mensaje de esta vida. Lo que tenemos aquí es lo siguiente: el avance del evangelio molesta a los dirigentes de Israel, despertó en ellos una profunda envidia, porque recuerden que los sacerdotes controlaban todo lo relacionado con el templo. Ustedes recuerdan que dice que estaban en el pórtico de Salomón. El templo seguía siendo el eje central de esta iglesia, y esta gente controlaba lo que pasaba en el templo, el sistema de sacrificio, los rituales, el comercio que giraba en torno a la adoración en Jerusalén. Pero ahora de repente este grupo de galileos estaba proclamando que el verdadero templo es Jesús, y que el acceso a Dios no dependía del sacerdocio levítico, sino de la obra consumada de Jesús. En otras palabras, el éxito de la predicación apostólica estaba poniendo en juego el negocio y el poder de los sacerdotes. La multitud ya no estaba mirando hacia ellos como los mediadores entre Dios y los hombres, sino que se estaban volcando hacia la persona y la obra de Jesús. En otras palabras, el monopolio religioso se le estaba desmoronando. Así que usaron su poder político para frenar el evangelio. Pero nadie puede frenar a Dios, que en esta ocasión obra de una manera un tanto irónica. A veces tenemos que mirar las ironías de los textos bíblicos, porque es como si el autor nos estuviera guiñando un ojo. ¿Qué dice Lucas de los sacerdotes que pertenecían a la secta de los saduceos? ¿Y qué particularidad tenía esto? Que los saduceos no creían en la existencia de ángeles. ¿Y a quién envió Dios a salvar a los apóstoles? A un ángel. O sea, esos seres en el que ustedes no creen tienen más poder que todos ustedes juntos. Salen de la cárcel, y ahora imagínense, eso pasó de noche, o sea que cuando se levantaron los dirigentes religiosos, ellos creían que los apóstoles estaban presos. Así que ellos mandan a los alguaciles a buscarlos para juzgarlos. Pero resulta que no había nadie en la cárcel, porque un ángel del Señor los había sacado de allí. Y no sé si se dieron cuenta de cuál fue el mensaje del ángel. Vuelvan al templo
el centro neurálgico de la nación, y sigan predicando todo el mensaje de esta vida, todo el mensaje. No encubran, no maquillen ninguna parte de este mensaje que Dios usa para darle vida a una humanidad muerta en sus delitos y pecados. Continúen predicando el evangelio sin añadirle nada, sin quitarle nada. Dios no los había sacado de la cárcel para que se escondieran, sino para que predicaran el evangelio. Creyente, miembro de IBCJ o cualquier creyente de cualquier otra iglesia que esté aquí, mi hermano, mi hermana, no te acobardes por la hostilidad de un mundo incrédulo. El avance del evangelio no depende de que los hombres nos permitan predicar. Depende del poder de Dios que nos ordena hacerlo. Así que, ¿qué hicieron los apóstoles? Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, pensando que todavía estaban presos. Es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Así que vinieron y le informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas. O sea, de verdad que yo no sé ustedes, pero es que traten de imaginar la escena. Aquí están los guardias toda la noche ahí parados y no había nadie ahí. ¿Cómo fue que el ángel sacó a los apóstoles de ahí? Porque aparte de todo, esas puertas suenan mucho. O sea, de verdad, yo no quiero ser irreverente, pero es casi como si le hubieran echado DW40 a las bizarras, a la bisagra. Y yo no sé qué pasó con los soldados, pero ellos no vieron nada. Y cuando abrieron la puerta, ahí no había nadie. Estos líderes religiosos creían tener el sartén por el mango. Ellos eran el poder. Pero ahora resulta que no solamente que no están en la cárcel, es que están en el templo predicando. Versículo 25. Pero alguien, o sea, los alguaciles acaban de decir: la cárcel está vacía, y ahí mismo llega alguien y dice: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Por favor, ustedes pueden venir con nosotros un momentito. O sea, ahora son la gente del poder los que tienen miedo de que lo apedreen. Pero como no hay nada más fanfarrón que un cobarde con autoridad, ¿qué pasó cuando los apóstoles llegaron al concilio? Versículo 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Este es el colmo de los colmos. Este es el mismo concilio que le pagó a Judas para que entregara a Jesús. Es el mismo concilio que incitó a la gente del pueblo a pedir a gritos que soltaran a Barrabás, que crucificaran a Jesús. Y cuando Pilato les dice: a vuestro rey he de crucificar, ¿saben cuál fue el grito de la multitud? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, qué arrogancia. Y ahora esta gente se hacen los ofendidos porque los apóstoles los están haciendo responsables de la muerte de Jesús. Pero en vez de defenderse y procurar su libertad,
Lo que hace Pedro es lo que Dios le ordenó que hiciera: predicarles el evangelio ahora a los líderes religiosos de la nación. Versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, y ahora Pedro está conectando a Jesús con la historia de la redención. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Realmente lo que dice el texto es como los Reina Valera: colgándolo en un madero. ¿Se dan cuenta cómo Pedro no rebaja, no suaviza el mensaje del evangelio? ¿Qué decía en Deuteronomio de alguien que era colgado en un madero? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora Pedro está diciendo: ustedes tomaron a Jesús y lo colgaron en un madero. ¿Saben por qué? Porque Dios a él lo hizo maldición. Él cargó con nuestros pecados para que nosotros fuéramos los benditos de Dios. ¿No es eso lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 10? Que Cristo nos libró de la maldición de nuestro pecado, tal como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que Pedro no simplemente le dice la cruz, le dice en un madero, para que ellos conecten con Deuteronomio. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Wow, qué valentía. Ustedes condenaron a muerte a Jesús, pero Dios lo resucitó, Dios lo exaltó como príncipe y salvador. Y es como si Pedro les estuviera diciendo: Él puede obrar en ustedes también. Él puede salvarlos a ustedes. La gracia de Dios es tan sorprendente que aún estaba disponible para esta misma gente que había matado a Jesús. Y de hecho, en el próximo domingo, cuando estudiemos el capítulo 6, vamos a ver que muchos sacerdotes se convirtieron. Impresionante. ¿Qué decía Cristo cuando le estaban llevando a la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y probablemente Dios aquí respondió esa oración de Jesús, salvando a la misma gente que mató a Jesús. Y Pedro les está diciendo: óigame, Cristo fue exaltado como príncipe el Salvador. Él puede darles arrepentimiento y perdón de pecados. Pero en vez de arrepentirse, ellos deciden matarlos. 33. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y Gamaliel los convence de no matarlos. Dice: si esta obra es de Dios, nosotros no vamos a poder detenerla, y si no es de Dios, ella se detendrá sola. Así que Dios es tan poderoso que inclinó el corazón de un fariseo muy respetado, Gamaliel, por cierto, el maestro de Pablo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y este hombre sale en defensa de los apóstoles. Así que decidieron dejarlos en libertad, no sin antes azotarlos, dice en el versículo 40. ¿Qué justicia más extraña? No importa, vamos a dejarlos libres, pero agolpeados. Una extraña justicia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, yo le voy a decir lo que algunos de nosotros hubiéramos hecho de haber estado en su lugar: quedarnos tranquilos en casa, sanando las heridas de los azotes y esperando que se calmen las aguas. Dime si no es verdad. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Versículo 41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Los apóstoles no solo soportaron el sufrimiento, lo abrazaron con gozo. No porque fueran masoquistas, no porque les gustara sufrir, sino porque entendieron que esa afrenta era un eco
del sufrimiento de su Señor. Ellos no estaban siendo tratados peor de lo que Cristo había sido tratado. Mi hermano, piensa en cualquier aflicción que tú tengas en tu vida en este momento. Cristo lo sufrió y peor. Así que lo que para el mundo era una humillación, una vergüenza, ser azotados, para ellos era un honor. El sufrimiento por Cristo, mis hermanos, no es una señal de derrota, sino de identidad. Es una evidencia de que de verdad estamos representando al Cristo crucificado. Es un honor sufrir por Cristo. Así que eso los animó a seguir predicando. Versículo 42. Y todos los días, o sea, ni siquiera dijeron, oye, vamos a ver una vez a la semana. No. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Mesías. El sufrimiento no los detuvo, los encendió aún más. Cuando la oposición intentó callarlos, redoblaron sus esfuerzos. ¿Saben por qué? Porque cuando un corazón ha sido cautivado por la gloria de Cristo, no hay amenaza, ni castigo, ni humillación que pueda apagar el gozo de proclamar su nombre. Aunque tengamos que sufrir por eso. Y vamos a sufrir. Tu familia va a pensar que tú eres un idiota, que tú eres un loco. Es impresionante. Y ustedes van a la iglesia todos los domingos. O sea, ellos se pueden pasar 20 horas viendo una serie de Netflix y se sorprenden de que tú vengas a la iglesia una vez a la semana, los domingos y los miércoles a orar. Ya tú eres un fanático. Ellos no son fanáticos, pero tú sí. Sopórtalo por Cristo. Sopórtalo. Yo me acuerdo, nosotros recién convertidos, cuando alquilamos nuestra primera casa para albergar esta iglesia allá en Gascue, y salimos a predicar de casa en casa, a invitar a los vecinos. Me acuerdo, yo con 18 años voy ahí a tocar, no me acuerdo con quién andaba yo, y tocamos la puerta. Y salió una señora y mire, nosotros venimos aquí a invitarlos a una iglesia que abrimos aquí cerca. Y la señora me miró y me dijo, ¿es una iglesia protestante? Y digo, sí, señora. Que se queme. ¡Pah! Y me tiró la puerta en la cara. ¿Qué debemos seguir haciendo? Predicar. Mis hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Que nada ni nadie puede detener la iglesia de Cristo. Nadie, ni nadie. No porque seamos fuertes o ingeniosos, sino porque es Él el que edifica y sostiene a su iglesia. Mis hermanos, estos cristianos eran gente común y corriente como tú y como yo. No vayas a tener una idea extraña de lo que era esta gente. No. Ellos también luchaban con el temor. También eran tentados a amar el reconocimiento de los hombres más que la aprobación de Dios. Pero sus profundas convicciones hicieron toda la diferencia. Ellos creían, recuerden como decíamos al principio, todos los que creyeron y decíamos que la fe era la clave. Bueno, mis hermanos, ellos creían de todo corazón que Cristo era su mayor tesoro. Y por eso fueron generosos en vez de ser tacaños. ¿Tú crees eso? Es un problema de convicción. Lo que tenemos que pedir al Señor es: Señor, ayúdame a ver a Cristo como mi mayor tesoro, para que ninguno de los tereques de esta vida me amarren a ellos. Que las cosas pierdan su poder. Usa las cosas que Dios te da. No dejes que las cosas te usen a ti.
Ellos creían que Cristo era su mayor tesoro. No se aferraron a lo que tenían porque ellos sabían que su verdadera herencia estaba en los cielos. ¿Qué dice Pablo? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean dadivosos, generosos. ¿Saben para qué? Para que pongan dinero en su cuenta en lo porvenir. Haz tesoro en el cielo. Ellos creían que Dios es santo y que no debían tomar el pecado a la ligera, porque la iglesia es el pueblo apartado por Dios para su gloria. Ellos creían que el evangelio es el único mensaje que salva. Es el único mensaje que da vida, todas las palabras de esta vida. Así que hablaron con valentía en vez de callar ante las amenazas. Ellos no buscaron ser aceptados por el mundo, porque eran leales a Cristo, no a los hombres. La pregunta es si tú y yo tenemos las mismas convicciones. Si Cristo es nuestro mayor tesoro, viviremos con corazones generosos. No podemos aferrarnos a las cosas materiales y sabemos que todo lo que tenemos es pasajero y que tenemos una herencia eterna en los cielos. Si Dios es santo, en dependencia de su gracia, procuraremos vivir en santidad. No podemos jugar con el pecado y al mismo tiempo pretender que estamos representando a Jesús. Y si el evangelio es el único mensaje que salva, el único mensaje que salva, no podemos callar. No podemos diluirlo para hacerlo más potable. No podemos vivir para agradar al mundo y al mismo tiempo permanecer siendo leales a nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, el mundo puede rechazarnos, el mundo puede cerrarnos puertas en la cara, el mundo puede difamarnos, el mundo puede despreciarnos, pero nunca podrá detener la obra de Dios. Cristo lo prometió. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, no pienses que este relato no tiene nada que ver contigo. No hay terreno neutral con Jesús, como vemos en el caso de Gamaliel. Gamaliel aparentemente no estaba en contra, pero según los datos históricos que tenemos extrabíblicos, Gamaliel nunca se convirtió. Nunca se rindió a Cristo. Mira, mi amigo, la historia no terminará con la victoria de la incredulidad, sino con Cristo reinando y su iglesia glorificada. Todas las ideologías, todas las filosofías que hoy se levantan contra Dios serán reducidas a nada. El reino de Cristo prevalecerá y su pueblo estará con él por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿en qué lado estarás tú ese día? Yo sé que esta pregunta puede sonar extraña, pero ¿dónde tú vas a estar dentro de 150 años? Y lo quiero poner así para abarcar a los niños, porque donde tú estés dentro de 150 años, allí tú estarás por los siglos de los siglos. En el reino de Cristo o en el infierno. Yo no quiero dorarte la píldora. ¿Dónde tú vas a estar? ¿Ves que no hay neutralidad con Jesús? Mi amigo, no sigas aferrado a un barco que se hundirá con toda seguridad. Ven a Cristo, ríndete a Él
ahora, porque no hay esperanza. Lo cantamos en su momento. No hay esperanza fuera de Jesús. No hay salvación fuera del Evangelio. Mi amigo, la historia avanza sin detenerse hasta ese día en que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y tú tienes la oportunidad de hacer eso aquí y ahora para la salvación de tu alma. Ven antes de que sea demasiado tarde para ti. Por favor, ven. Porque la puerta de la salvación está abierta de par en par para todos los que creen en Él.